¿Cansado de falsas enseñanzas y doctrinas erróneas? ¿Has buscado respuestas a tus inquietudes y nadie te ha contestado? En este programa descubrirás, por dolorosas que sean, todas las artimañas y falsas doctrinas que el enemigo está introduciendo en las iglesias aguadas y dormidas hoy en día. Bienvenido a Despertando a la Cruda Realidad. El gran engaño del Papa a los judíos. Es lamentable la declaración que hace unos días atrás diera el Papa de los católicos, Francisco Bergoglio, al afirmar que el pueblo judío no necesita de Cristo para ser salvo, lo cual es una aberrante mentira, ya que si este pueblo de Israel se la toma muy en serio, pues ya se imaginarán el daño que estas declaraciones pueden hacer a este pueblo de Israel. Tomando en cuenta que Israel se siente todo un privilegiado y que ellos no necesitan de Cristo, lo cual es totalmente falso. Y este mensaje que Pancho y el clero católico dio es este: Vaticanos, judíos no necesitan a Cristo para ser salvos. Este es el encabezado de la información. Vaticano. Los judíos pueden garantizar su salvación eterna sin necesidad de convertirse al cristianismo, dijeron los teólogos católicos en un informe publicado como resultado de una larga investigación del Vaticano. Esa era una cuestión que perjudicaba, dijeron ellos, las relaciones entre las dos religiones. El material también afirma que la Iglesia no debe trabajar efectivamente para convertir al cristianismo a los judíos, algo que era entendido por el ex Papa Benedicto XVI en su libro de 2011 y ahora nuevamente por el Papa Francisco. El informe elaborado por la Comisión para las Relaciones Religiosas con los Judíos de la Iglesia Católica afirma que es posible que los judíos sean salvos de la condenación eterna independientemente de Cristo. A pesar de que los judíos no creen en Jesucristo como el Salvador universal, ellos tienen derecho a la salvación porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables según un informe divulgado por la prensa. La creencia de que el único camino a la salvación es por la fe en Cristo es un principio fundamental del cristianismo. Por lo tanto, mientras los teólogos católicos dicen que es solo a través de la muerte y resurrección de Cristo que todas las personas pueden tener la oportunidad de salvación, insisten en que los judíos son tratados de manera diferente. ¿Podría ser esto un misterio insondable en el plan salvífico de Dios? Desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica no atribuye más responsabilidad a la comunidad judía de la crucifixión y muerte de Cristo, destacando también lo que llama herencia compartida de las dos religiones. 50 años después de la historia Declaración Nostra Aetate, que puso fin a siglos de desprecio de los judíos y que promulgaba el acercamiento del diálogo entre cristianos y judaísmo, una comisión teológica del Vaticano
insta a los católicos a evitar convertir a los judíos. Los teólogos van más allá, inclusive que el ex papa emérito Benedicto XVI, quien se oponía en un libro publicado en el 2011 a todo esfuerzo de conversión de los judíos. A pesar de que los judíos no creen que Jesucristo sea el Redentor universal, pueden participar en la salvación, sostiene la comisión en un documento. Sin embargo, los católicos deben tener en cuenta que ese llamado debe ser aplicado de manera diferente con los judíos y dar testimonio de la propia fe ante ellos con humildad y sensibilidad, reconociendo que son portadores de la palabra de Dios y teniendo en cuenta la gran tragedia del holocausto nazi, sostiene la comisión. Vea toda esta información en https://www.prensalibre.com internacional. Judíos pueden salvar su alma sin convertirse al cristianismo, afirma Comisión del Vaticano. Tal y como está aquí en pantalla esta información, así usted la busca en la web y poniendo esta información tal y como está, y ahí va a mirar toda esta información en su totalidad. Bien, como puede ver, estas reconciliadoras declaraciones del Vaticano, excluyendo de toda culpa al pueblo judío de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es una total aberración que va a evitar que muchos judíos sean salvos. Decir que los judíos no necesitan la de Cristo para ser salvos es la mayor mentira del diablo, que mucho daño le va a hacer a todo aquel judío que se la crea. Me pregunto, ¿qué hacen todos estos embusteros del Vaticano con la palabra de Dios? Fíjese, la venida de Cristo fue primero para hacer regresar a las ovejas perdidas de Israel. Por eso miramos versículos como este: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:22. También en Mateo 10:5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Verso 6. Como puede ver, esta era la misión de nuestro Señor Jesucristo. Antes que nada, rescatar a las ovejas perdidas de Israel, aunque nosotros los gentiles, o sea, los que no somos judíos, ya estábamos en los planes de nuestro Salvador. Juan 10:16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Pero la venida de nuestro Señor al pueblo de Israel no tuvo el efecto deseado por nuestro Señor, ya que este pueblo no le reconoció y ni quiso nada con él. Entendiendo a detalle todo este asunto de rechazo de los judíos, veamos antes que nada Juan 1:9, que dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan 1:10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.
Juan 1:11. Aquella luz verdadera, Cristo, vino a este mundo, verso 9. A los suyos vino, judíos, y los suyos, judíos, no le recibieron. Al contrario, lo rechazaron abiertamente, llevándole hasta la muerte. Y debo mencionar que este pueblo de Israel, ellos mismos se condenaron cuando Pilato les decía que a quién escogían para soltar, si a Barrabás o a Jesucristo. Tomen nota de este suceso. Mateo 27:17. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengan nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador le dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador le dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Mirando este pasaje de Mateo 27, 17 al 24, notemos algo muy importante. ¿Quiénes fueron los culpables de la muerte de nuestro Señor? Fue el pueblo de Israel, verso 20, persuadidos por los sacerdotes y los ancianos. Y para colmo, cuando Pilato se lava las manos diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros, verso 24. ¿Cuánto odio se puede ver en este lamentable suceso del pueblo de Israel hacia nuestro Señor Jesucristo? En el verso 23 el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Me puedo imaginar un pueblo enloquecido gritando como locos, pidiendo la muerte de nuestro Salvador, tanto que no midieron sus palabras cuando Pilato les dice, después de lavarse las manos: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Fíjese lo que estos descerebrados le contestan. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo 27, 25. Estas últimas palabras fueron las que hasta el día de hoy siguen vigentes. Y ahora estos locos herejes del Vaticano me salen con que el pueblo de Israel es inocente y que no necesitan a mi Cristo para ser salvos. Mangos, que me cuenten una de vaqueros mejor. Vea estas tristes palabras de mi Señor: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta,
Yo digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lucas 13:34. ¿Cómo toma el Vaticano estas palabras de Pedro en Hechos 2:36? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Tomen nota. ¿A quién está culpando Pedro de la muerte de nuestro Señor? A toda la casa de Israel. Hechos 2:37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esta reacción de que se compungieron de corazón es porque reconocían que en realidad era cierta la acusación de Pedro de que ellos eran los que colgaron a nuestro Salvador, por lo que Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Ahora, ¿cuántas veces el Señor quiso traer al redil al pueblo de Israel? Fueron incontables ocasiones, pero Israel nunca quiso reconocerle como su Salvador. Y esa es la razón de que nuestro Señor los haya dejado hasta el día de hoy. Veamos el verso 35 donde dice, he aquí, os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Lucas 13:35. Según estas palabras de nuestro Salvador, este pueblo de Israel tiene que reconocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como su Mesías y tienen que arrepentirse. Hechos 2:38. Pero antes de continuar, le invito a ver este corto video de un judío convertido al Evangelio. Véalo, es muy interesante. Esto es lo que tienes que hacer. Tienes que afeitarte la cabeza, vestirte de negro, ponerte una túnica blanca, comer solo comida kosher o hacerte vegetariano, mirar hacia Jerusalén o mirar hacia la India cuando ores, orar solo en hebreo y crecer una barba grande y linda. Y si haces todas estas cosas culturales y externas, descubrirás al Dios del universo. Realmente pienso, es una locura que alguien cree que con su cultura puede forzar a Dios o que Dios será impresionado por lo que te pones, la dirección a donde miras, cuando oras o lo que comes y todo ese tipo de cosas. Siempre me pareció que si había un Dios al que se pudiera conocer, debería ser reconocido sin importar a dónde miro o cómo me he visto, porque Él es Dios. Donde crecí entendíamos que teníamos nuestra Biblia y los gentiles la suya, el Nuevo Testamento. Hoy que eran dos libros completamente separados, porque los únicos creyentes en Jesús que conocía eran los de la escuela pública, que eran católicos italianos. Me imaginaba que Jesús era italiano, así que comprender que él en realidad era judío fue un shock. Y luego escuchar que el Nuevo Testamento fue escrito por judíos, no lo podía creer. Siempre pensé que el Nuevo Testamento era lo que mis abuelos me habían dicho, un libro sobre cómo perseguir a los judíos y algo de lo que siempre debías alejarte. Por supuesto, cuando te dicen que debes de alejarte por algo, tu curiosidad es muy fuerte y lo tienes que ver. Cuando abrí el Nuevo Testamento, esperaba encontrar un manual de cómo perseguir a los judíos. Mis abuelos me habían advertido que fue escrito por gente que habían matado los judíos. Eso es lo que esperaba ver, pero mientras lo abría,
descubría una historia escrita por judíos sobre el pueblo judío. El Nuevo Testamento era un libro fascinante. Entonces, cuando lo leía en la biblioteca, miraba para asegurarme que ninguno de mis amigos me había visto tomar este libro cristiano de un estante. Y cuando lo abrí, así era la primera oración. Esta es la genealogía de Jesús el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. 3 personas eran mencionadas y todos judíos. Me dio mucha sorpresa. Y al seguir leyendo veía la historia de un hombre judío, nacido en un pueblo judío, en un país judío, que un día entra a una sinagoga y anuncia que él es el Mesías. Cuanto más lo leía, las palabras de Jesús más me atraían. Eran tan hermosas como todo lo que había leído en otras partes de la Biblia. Así llegué a la fe en Jesús como el Mesías. Estaba muy claro que esto era lo más judío que podía hacer. Él nunca renegó de nuestro pueblo y fue aquel que estaba prometido en nuestra Biblia. El capítulo 53 de Isaías es asombroso. Si lees este capítulo sin el contexto de la Biblia entera, dices, esta es alguna Biblia cristiana, esto es Jesús. Pero cuando te das cuenta que está en medio de nuestra Biblia judía, cuando empecé en la fe, no me atreví a contarle a mi padre porque eran los años 70. Había muchos gurús y cultos y él estaba muy preocupado de que yo fuera a involucrarme en alguna secta loca y me perdiera. Así que esperé varios meses y cuando finalmente le dije, él se mostró muy escéptico. Pero por su cuenta también comenzó a leer acerca de Jesús. Cerca de 1 año y medio más tarde le dije que el autor de un libro que él había leído iba a dar una charla en Nueva York. Él estuvo de acuerdo en venir y escuchar a esta persona. Fue uno de los momentos más asombrosos de mi vida cuando el orador dijo, todos los que están aquí, que son judíos y creyentes en Yeshua, podrían levantar la mano. Yo levanté la mano, mi padre también levantó la mano. Entonces le dije, papá, no pidió que todos los judíos levanten sus manos, sino solamente los judíos creyentes en Yeshua. Mi padre me miró y me dijo, sí, entendí bien lo que dijo. La decisión de creer en Jesús como el Mesías no fue un error momentáneo, ni una novedad o manía pasajera. Podía haber cambios en mí que sabía que no venían de mí mismo. Había encontrado una verdad para nuestro pueblo judío que era muy poderosa. Asombroso testimonio de este hermano judío. Pero analicemos algunas palabras de este hermano judío. Fíjese lo que dice al principio del video. Y ese pensamiento lo tienen todos los judíos que se sienten la niña de Dios. Afeitarse la cabeza, vestirse de negro, ponerse una túnica blanca, comer solo comida kosher o hacerse vegetariano, mirar hacia Jerusalén o hacia la India cuando oras, dejarte crecer una barba grande y linda, y ya descubrirán al Dios del universo, y según ellos, eso es lo único que necesitan para tener el favor de Dios y ser salvos. Tremendo engaño. Qué lamentable creencia de estos judíos. Y luego el Vaticano, aconsejado por el mismo demonio, alimentan su ego al decirles que ellos no necesitan convertirse al Evangelio, que no necesitan a Cristo, cuando Cristo lo dice bien claro. Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese nadie significa toda clase de gente, incluyendo a los judíos
Y si los judíos no necesitaran de Cristo, en vano fue la venida y el sacrificio de Juan el Bautista. Veamos Lucas 1:13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Este último verso 16 es muy importante de tomar en cuenta, ya que menciona que hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Entonces, ¿cómo dicen que los judíos no necesitan a Cristo para ser salvos? Pedro también se lo recordó en el libro de los Hechos 2:39, que por cierto, en esa ocasión muchos creyeron y se arrepintieron, y esa fue una de las primeras cosechas de gente judía convertida al Evangelio. Pero como el mentiroso del Papa ya los eximió de toda culpa, pues ya no necesitan arrepentirse para ser salvos. Es más, el Vaticano ha recomendado no evangelizar a los judíos porque ellos no lo necesitan. Tamaña mentira del diablo. La verdad que hay mucha tela de dónde cortar sobre este tema, pero solamente vamos a ver estas últimas citas súper importantes. Romanos 11, verso 1 a 26. He cortado algunos textos por ser demasiado largo y he dejado lo más importante para el tema que estamos exponiendo. Pero le recomiendo que usted lo vea en su casa completa y que lo analice texto por texto para una mejor comprensión. Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Verso 2. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que creyesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante
de las raíces de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues la rama dirá, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, los judíos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador. Si usted entiende este pasaje de Romanos 11, del 1 al 26, ya entendió a fondo todo este estudio. Y yo necesitaría todo un estudio aparte para explicarle texto por texto, todo a detalle, con una buena exégesis. Pero por falta de tiempo y espacio no lo hago, aunque si algunos me lo pidieran, desglosaría texto por texto este pasaje de Romanos 11, verso 1 al 26. Solo le dejo el último verso 25 y 26. En el verso 26, el apóstol Pablo nos pide que no seamos arrogantes por la salvación y la esperanza a la vida eterna que Cristo nos ha regalado gratuitamente, siendo que ellos, los judíos, eran los destinados a esta salvación, pero por su transgresión y endurecimiento, para darles celos a ellos, Dios nos incluye en esa salvación. Nos injertó en el árbol a lo cual no pertenecíamos, y ahora primero tenemos que entrar todos nosotros los gentiles. Verso 26 dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego, después de que todos los gentiles, o sea nosotros, entremos, luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador. Verso 26. Fíjese bien lo que dice. Vendrá de Sión el libertador. ¿Y quién es ese libertador? Pues nada menos que mi Cristo. Isaías 59, 20 al 21, Isaías 27, verso 9, y Jeremías 31, versos 33 y 34. Por lo tanto, esa aberrante y diabólica mentira de que los judíos no necesitan de Cristo es totalmente falsa. No hay absolutamente nadie que no necesite de Cristo para ser salvo. Si esto no fuera así, en vano Cristo y los discípulos
a costa de su propia vida, predicaron la bendita palabra de Dios al pueblo judío. Hasta aquí este estudio, esperando como siempre le ayude en su crecimiento espiritual y no se deje más engañar. Bendiciones.